Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo un video de cómo actualizar a nivel de hardware. Aquí tengo el computador portátil Hewlett Packard. Es para la serie 15-BS000LA. Es decir, para todos los equipos que son de 15 pulgadas y que su referencia empieza con BS y después está 0, digamos 27, 015, 017, entre esos. Y el equipo que vamos a utilizar para este ejemplo es la referencia BS017LA, el cual tiene un procesador Intel Core i5 de la séptima generación, tiene 4 GB de RAM en un slot y también tiene un disco duro de 1 TB en su puerto SATA, que por lo general en el tiempo que se distribuía esos equipos portátiles se enviaban con disco duro con la posibilidad de instalar unidad de estado sólido, que eso es lo que vamos a hacer en su puerto M.2, y para ese tiempo pues sí funcionaba bien con disco duro esta referencia, pero en este momento ya Windows 10 y Windows 11 ya saben que se puso muy pesado, entonces ya es necesario instalar una unidad de estado sólido. Entonces el proceso que vamos a hacer es desarmar el equipo correctamente, después hacer los cambios de hardware internamente y después vamos a cerrar el equipo, y ya estando cerrado vamos a iniciar el equipo con Windows 10 para mirar todo lo que instalamos dentro ya desde Windows. Y por último, pues conforme veamos todo eso, les voy a dar unas conclusiones o la explicación que queda con todos los cambios que hayamos hecho en el momento. Entonces, ni más, vamos con este video. Bueno, aquí ya tenemos el equipo, entonces está ya iniciado. Por aquí tengo el cursor. Imagínense que incluso en este equipo tenemos Windows 8.1 para que pueda medio moverse, se podría decir, porque como les comentaba, Windows 10 ya para esos equipos necesitan ya la unidad de estado sólido. Entonces, bueno, de todas maneras en este equipo también podemos hacer un apagado completo como lo hacemos con Windows 10. Vamos hasta acá, hasta el menú inicio con el cursor, le damos clic derecho, nos va a aparecer este menú. Y aquí en la parte de apagar, antes de darle a apagar, presionamos la tecla Shift y le damos a apagar, y eso hará un apagado completo. Listo, ahí ya terminó de apagarse. Entonces, bueno, vamos a voltearlo para continuar con el proceso. En este caso lo primero que tenemos que hacer es retirar la batería. En este caso no la tengo, pero si la tuviese, entonces la manera de sacarla es moviendo los seguros hacia acá, hacia acá, y ahí podemos ya retirar la batería. Luego nuevamente abrimos el equipo y le damos al botón Power varias veces y lo tenemos presionado, si quiere, unos 5 segundos más o menos, y listo. Y ahí ya queda descargado totalmente el equipo, incluso de pronto algún condensador que quede por ahí cargado, con eso lo podemos descargar. Bueno, ahora ya tenemos el equipo en posición para el desarmado, y por aquí ya les voy a indicar lo que vamos a utilizar. Como en este caso tenemos un puerto M.2 para la instalación de una unidad de estado sólido, por aquí tenemos una tipo SATA, y por ningún lado por aquí tenemos las NVMe. ¿Por qué? Porque este equipo no es compatible con unidad de estado sólido NVMe, para que lo tengan en cuenta. Y en el momento de hacer la inversión de esa unidad de estado sólido, no vayan a comprar ese tipo de unidad de estado sólido. Toca es la SATA. Aunque recuerden que todo lo que yo tengo aquí y lo que me ha funcionado a mí, lo dejo ahí en la descripción del video. Dejo los enlaces para compras en Amazon. Recuerden que si ustedes compran desde esos enlaces, me están ayudando aquí con el canal para yo poder seguirles mostrando ese tipo de contenido a ustedes. Entonces, si quieren agradecerme de pronto en algo que les ayude, podrían hacer la compra con esos enlaces. Y por acá también tengo memorias RAM DDR4. Esta, por ejemplo, es una DDR4 2400. Esta es de 16 GB. Y por acá también tengo otra memoria RAM DDR4-3200, y esta es de 32 GB. Las tengo las dos porque en este equipo tenemos dos slots. El uno ya está ocupado con 4 GB, que esas las vamos a retirar y vamos a ensayar estas. Y por otro lado, como les había comentado, tenía el disco duro, que ahí vamos a colocar esta unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, pero esta es de 2 TB para guardar información. Recuerden que vamos a
instalar el sistema operativo en este de acá, que es de 1 TB. Eso también me había olvidado de decirles. Y para la instalación de esta necesitamos un tornillo externo. El equipo no lo trae, para que también lo busquen. Y pues de todas maneras, ahí en la descripción del video también les dejo el enlace para que compren ese tornillo por si de pronto no lo pueden conseguir. Entonces bueno, esto es lo que vamos a utilizar. Entonces bueno, vamos a retirarlo de aquí. Y primero, bueno, les voy a indicar la herramienta que vamos a utilizar. Por aquí tenemos un destornillador de estrella de 4 puntas, es mediano, justo para este equipo. Y por acá tenemos la herramienta plástica que nos va a servir para desmontar las tapas y abrir el equipo sin hacerle daño a la carcasa. Pero de todas maneras, bueno, antes de empezar siempre tengo que recordarles, es casi obligatorio, se podría decir, hacer las siguientes recomendaciones. Primero que todo, que el proceso que voy a mostrar, cada uno lo va a poder hacer bajo su propia responsabilidad. Si hacen algún daño, pues salgo de cualquier responsabilidad, yo no tengo nada que ver ahí. Entonces, si crees que eres capaz de hacer este tipo de trabajos, entonces puedes seguir adelante. Y si no, es mejor de que busques un ingeniero, un técnico que te pueda colaborar con este tipo de trabajos. Y si quieres, después mostrar este video para que te haga ese trabajo que quieres hacer, ya sea cambio de memoria RAM, instalación de unidad de estado sólido o cambiar el disco duro, ya sea por un disco duro de más alta capacidad o por una unidad de estado sólido, así como lo vamos a hacer en este momento. Por otro lado, también les recomiendo colocar una toallita, una franela acá debajo, algo que proteja la carcasa del equipo, porque en el momento que vamos girando el equipo se va a poder rayar con la mesa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que para no dañar un componente interno, no quemarlo, se recomienda la utilización de una pulsera antiestática. También está ahí en la descripción del video para que si gustan la pueden comprar. Y por último, les recomiendo que el equipo quizá lo tengan con la última versión de BIOS para tener compatibilidad total con todo lo que yo voy a hacer, porque este equipo ya le actualicé la BIOS a su versión final. Entonces bueno, para empezar ya a desarmar este equipo hay que retirar unos tornillos, algunos que están a la vista y otros que están debajo de estas gomas. Los tornillos en este caso para este equipo son de un solo tamaño, por tanto no hay problema cuando después queramos armarlo, colocar los tornillos en cualquier parte, no hay problema. Entonces lo primero que vamos a hacer es retirar las gomitas que están por aquí. Vamos a retirar las 4 gomas, hacemos con la herramienta plástica para no dañar la goma. Levantamos un poco, la levantamos y aquí hay un tornillo. Bueno, estas gomitas las colocamos por acá arriba, que no se vayan a pegar por ahí. Bueno, giramos el equipo por acá y ahora retiramos esta de aquí. Y también las de abajo. Listo. Bueno, vamos a colocar por aquí el equipo en posición para retirar ya ahora sí los tornillos. Vamos a retirarlos todos. Recuerden que si miran este icono que está por aquí es que estoy acelerando el video, que normalmente lo utilizo para cuando voy a hacer procesos repetitivos, en este caso retirar los tornillos. Entonces recuerden que todos tienen el mismo tamaño, por tanto retiramos estos dos de aquí, estos de aquí y por último el que está acá abajo. Listo, ya terminamos de retirar los tornillos. Ahora sí voy a retirar un poquito la cámara porque este es un equipo que tenemos que más que todo levantarlo y así podemos desarmarlo más fácil. Bueno, entonces para desarmar este equipo tenemos que levantarlo y introducir la herramienta plástica por esta parte de aquí. Entonces bueno, vamos a intentarlo. Miren cómo ya va levantando. Levanta por aquí.
Lo colocamos ahora de esta manera y seguimos introduciendo la herramienta plástica por aquí. Se me dificulta un poco porque tengo que mostrarles en la cámara y así me queda un poquito más difícil. Si fuera el caso, mejor lo hiciera pues con el equipo en las piernas y así todavía se puede hacerlo mejor. Pero bueno, ya estamos haciéndolo. Seguimos dando la vuelta. Tiene que tener cuidado pues de que no se caiga la tapa porque esto ya desarmó. Bueno, entonces vamos a colocarlo por aquí. Vamos a mirar si ya desarmó con todo. Sí, miren, esto ya desarmó. Y bueno, vamos a volver a colocarlo en la posición, pero así de fácil abre este equipo. Listo, ahora sí ya vamos a retirar la carcasa de encima. Y listo, ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo y vamos a mirar las partes a intervenir. Por acá tenemos los slots de memoria RAM que los vamos a cambiar. El uno lo cambiamos y el otro le instalamos una por primera vez, se podría decir. También por acá tenemos el puerto M.2 que viene desde aquí hasta acá. Y por último vamos a cambiar aquí el disco duro por la unidad de estado sólido de 2 TB. En este caso, como ya no tenemos batería, simplemente iniciamos con el proceso. Primero que todo les recomiendo retirar esta pila botón, la sacamos de ahí. Entonces primero vamos con el cambio de la memoria RAM y la instalación de la otra memoria RAM. Entonces lo que debemos hacer es retirar los seguros hacia los lados y esto ya sale como a unos 35 grados. La retiramos, colocamos primero que todo la de 32 GB de esta manera y la bajamos hasta escuchar sus clics. Listo, ahí ya queda asegurada. Ahora vamos con la otra. Esta era la de 32 GB y esta es la de 16 GB. Hay que entender de que esta es una DDR4-2400 y esta es una DDR4-3200 para que lo tengan en cuenta. Y ahora en la explicación vamos a mirar cómo trabajan y qué es lo que pasa con hacer este tipo de combinaciones de diferentes frecuencias y de diferentes tamaños en gigabytes. Ahora sí vamos con la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Primero que todo lo tenemos por aquí y primero que todo nos damos cuenta que su factor de forma es de 2280, no permite menos a menos de que le coloquemos un extensor, por tanto se debe utilizar con factor de forma 2280. Colocamos aquí la unidad de estado sólido, la bajamos y colocamos su respectivo tornillo. Colocamos ahí primero que todo. Esta la colocamos bien recta, se podría decir, y ahora sí ya la ajustamos con su respectivo tornillo y listo, ahí ya queda instalada. Ahora sí vamos por el cambio del disco duro. Entonces para poder sacarlo tenemos que retirar ese tornillo de aquí. Ahora lo que debemos hacer es levantarlo un poquito así y ahí sí ya lo podemos retirar de esta manera. Bueno, ya tenemos el disco duro por fuera, tenemos que retirarle esta lata que está aquí, que es la que hace soporte acá en el equipo. Y para quitarla necesitamos retirar estos dos tornillos que están por aquí. Entonces, bueno, vamos con eso. Y aquí automáticamente lo quitamos, miramos la posición del disco duro y miramos que sus conexiones están hacia acá y que la parte de abajo está por aquí. Entonces colocamos aquí y de la misma manera colocamos el otro aquí y nuevamente colocamos sus dos tornillos para hacer el soporte. Y listo, esto ya queda ajustado. Ahora sigamos con la instalación acá en el computador. Bueno, y ahora para conectar ya la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, primero hacemos la conexión acá, empujamos sin levantar mucho lógicamente, sino que bajito esto aquí, lo conectamos ahí y aquí ya lo podemos bajar hasta que se mire aquí esta parte para nosotros poder colocar el tornillo. Y listo, ya queda instalada la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Y por último volvemos a colocar la pila tipo botón, que es una CR2032 para que lo tengan en cuenta, y la colocamos primero del lado acá y después la presionamos acá. Entonces primero la introducimos hacia allá
y después la bajamos para que quede asegurada. Entonces listo, bueno, ya colocamos aquí la pila botón, también tenemos aquí las memorias RAM que ya les comenté que eran de distinta frecuencia y de distinta capacidad. Por acá tenemos la unidad de estado sólido con factor de forma 2280 de 1 TB en su puerto M.2 y por acá tenemos ya la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 TB que también podría ser un disco duro de 2 TB, es lo mismo. Y bueno, ya teniendo instalado todo eso, vamos con el cerrado del equipo, colocamos su tapa y en esta simplemente presionamos hasta que se escuchen sus clics. Y listo, volvemos a colocar todos sus tornillos. Recuerden que el tamaño de los tornillos es igual, entonces podemos colocarlos donde queramos. Ahora sí, vamos con la colocación de las gomitas, que las tengo por acá, entonces las colocamos también. Se me olvidaba comentarles que las gomas gruesas van en la parte de acá arriba y las gomas delgadas van en la parte de acá abajo. Y aquí ya seguiría la conexión de la batería, la colocamos y abrimos el seguro para que quede ajustada ya esa batería. Y ahora sí vamos a colocar ya el computador en posición para encenderlo. Listo, ya tenemos el computador listo para iniciarlo. Entonces bueno, vamos a presionar el botón Power. Ya le conecté su cargador y en este equipo vamos a presionar la tecla escape varias veces para que nos muestre el menú de ya entrar a la BIOS o iniciar por un dispositivo de arranque que queramos instalar Windows. Y de todas maneras ahí les estoy colocando el tiempo para que se den cuenta cuánto se demora en reconocer los nuevos dispositivos. Más que todo esto pasa cuando le retiramos o le cambiamos la memoria RAM o retiramos la batería a veces. Entonces seguimos esperando. Y miren que ya me inició, pero bueno, ahí me decía que había una mala configuración de la BIOS, que teníamos que presionar el botón de Enter. Lo iba a presionar, pero él se apagó y se volvió a iniciar, cosa que no es necesario presionar el botón Enter. Si quieren, esperan un momento y listo. Y aquí es el menú avanzado de la parte de la BIOS, donde por ejemplo lo más importante que les puedo informar es que con F10 entramos al BIOS, ya a la configuración, y con F9 podemos iniciar desde un dispositivo, por ejemplo un USB que tengamos una instalación o un instalador de Windows 10 o Windows 11. En este caso yo en esta unidad de estado sólido ya le instalé un sistema operativo Windows 10. Por tanto, bueno, ya está instalado Windows y pues en este caso le voy a dar F9 para elegir un dispositivo de arranque, que en este caso es la unidad de estado sólido donde tengo ya instalado Windows. Si no, también hubiese podido iniciarlo nomás y también me hubiera iniciado de esta manera. Entonces esperamos que me inicie el sistema operativo. Y listo, aquí ya me inició. Vamos a ver si podemos subir un poquito el brillo. Ya estaba todo. Entonces bueno, ya inició Windows, eso está muy bien, ya nos reconoció los dispositivos que colocamos, pero ahora vamos a ver de qué manera nos está reconociendo todos esos dispositivos que acabamos de conectar. Entonces para eso vamos a hacer captura de pantalla en Windows para mostrarles de una mejor manera cómo está reconociendo todos esos dispositivos. Bueno, ya estamos aquí haciendo captura de pantalla en Windows, entonces primero vamos a mirar el almacenamiento básicamente. Para eso vamos aquí a este equipo, le damos doble clic y por aquí tenemos la unidad de estado sólido con factor de forma 2280 en el puerto M.2, que la he nombrado como un sistema operativo, y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 TB que está libre para almacenar. Si quieren lo podemos ir a ver acá desde la administración de discos.
Le damos aquí y por acá nos indica también lo mismo. Aquí está la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas y por acá está la unidad de estado sólido de 1 terabyte en el puerto M.2. Bueno, vamos a cerrar esta parte aquí y también, bueno, vamos a mirar el sistema por acá para mirar lo de la memoria RAM. Bueno, por aquí está su procesador, que es de la séptima generación, Core i5. Lo mismo sirve para el Core i3 o Core i7. Y por aquí tenemos que nos está reconociendo hasta 48 GB. Entonces eso indica que nos ha reconocido las dos memorias que colocamos. Pero entonces ahora vamos a mirar de qué manera. Entonces, bueno, cerremos aquí. Para eso nos vamos a ayudar con el programa de diagnóstico de AIDA64. Lo ejecutamos y desde una manera más avanzada nuevamente verificamos el almacenamiento y por aquí le damos en ATA y aquí miramos la primera, que es la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, que es SATA 3. Yo creo que si bajamos, por acá tenemos más información. Miren, sí, por acá ya estábamos mirando que era crucial. Esta es la referencia, que es una BX500 de 2.5 pulgadas de 2 terabytes. Por aquí están sus velocidades y que es SATA 3. Ahora vamos a mirar la otra unidad de estado sólido. También bajamos y por aquí ya la tenemos, que es del fabricante o su marca es de TEAM Group. Aquí está la referencia MS30, que está en el puerto M.2 con factor de forma 2280, que es de 1 terabyte. Por aquí están sus velocidades y que es SATA 3. Hasta ahí la parte del almacenamiento. Bueno, esto lo encogemos y vamos a verificar lo de la memoria RAM. Le damos aquí en placa base y le damos aquí en SPD y primero colocamos la de 16 GB, que como se pueden dar cuenta es DDR4 2400 y bueno, es de 16 GB, ya les había dicho. Y ahora vamos a ver la otra, la Samsung, que es de 32 GB y esta es una DDR4 3200, para que se den cuenta que las frecuencias son totalmente distintas, incluso su capacidad. Pero entonces ahí va una de las preguntas que me saben hacer: ¿tenemos dual channel o no? Y les comento que sí. Vamos aquí a la parte donde dice chipset y les quiero aclarar primero que todo que este equipo, la máxima frecuencia en memoria RAM que le podemos instalar es la DDR4-2133 o 2133, bueno, que es lo mismo. Por tanto, esas memorias que yo le coloqué son de más alto valor en frecuencia, pero no quiere decir de que todo eso se esté trabajando. Bueno, ahora lo vamos a mirar más de cerca por otro lado y por acá ya miramos que dice el tipo de memoria, que podemos hacer un dual channel y que está activado el dual channel. ¿Y eso por qué? Porque tenemos los dos slots ocupados, no importa si el uno es de más alta capacidad de la otra, no importa si la una tiene más frecuencia de la otra. Sí lo hacemos, pero vamos a ver si lo hacemos completamente. Entonces le damos acá en equipo y le damos aquí en DMI, vamos aquí en los dispositivos de memoria y por aquí tenemos el primer slot, que es de 16 GB. Y miren que esta memoria, que es una DDR4 2400, se baja a 2133, que es lo que necesita este equipo. Entonces no habría problema. Y vamos a mirar la otra, que también es de 32 GB y se baja también a la frecuencia que maneja este equipo, la que él necesita. Pero eso no indica que podamos nosotros colocar la 3200 o la 2400. Es preferible colocarle exactamente la que él necesita. ¿Por qué? Porque estas de más baja frecuencia son de más baja latencia y entre menos latencia también eso significa una velocidad alta, se puede decir, o sea que hay más pálpitos de información. Por tanto es mejor colocarle la que él dice. Entonces, bueno, esto es la explicación de la parte interna de lo que hicimos. Bueno, ahora sí vamos con las conclusiones. Bueno, ahora vamos con las conclusiones de todo lo que hicimos en este equipo. Ya miraron que bueno, este es un computador que viene con procesadores Intel de la séptima generación. Por tanto, en el almacenamiento, que es lo primero que voy a comentarles, es que en el puerto M.2 no podemos colocar o instalar unidades de estado sólido NVMe, para que se den cuenta de eso y no vayan a invertir en este tipo de unidades de estado sólido. Tienen que invertir en una SATA. Y como se pudieron dar cuenta, utilizamos una de 1 terabyte. Por tanto, en este puerto podemos utilizar unidades de estado sólido de menos capacidad, es decir,
por ejemplo de 512, de 500 gigas, 480 gigas, 240 gigas, 250, inclusive hasta 120 gigas y 128 gigas. Eso ya depende de la necesidad de cada uno. Si únicamente lo necesitamos para el sistema operativo, lógicamente que podemos colocar una de 120 gigas o una de 240 gigas únicamente. De todas maneras, sí es compatible con todos esos almacenamientos en ese puerto. Ahora vamos con el almacenamiento de 2.5 pulgadas. En este caso colocamos 2 terabytes y ya tenía 1 terabyte, por tanto sí es compatible con esas dos capacidades y le podemos colocar ya sea una unidad de estado sólido o un disco duro, lo que ustedes quieran. Los discos duros son un poco más económicos pero más delicados al movimiento, porque si de pronto tenemos un movimiento brusco, el disco duro se nos puede dañar, mientras que la unidad de estado sólido puede aguantar movimientos más fuertes, se podría decir. Y por último, comentarles lo de la memoria RAM, que es un punto interesante. Tenemos 2 slots en este equipo y como se pudieron dar cuenta, colocamos 16 GB y 32 GB. Por tanto, ustedes si quieren también es compatible con 8 GB y con 4 GB, que era lo que ya tenía. Lo que sí les recomiendo en este equipo es que si van a hacer una actualización de memoria RAM, conseguir las DDR4-2133, porque como les comentaba, esas memorias manejan más baja latencia que las de 3200 y 2400, por tanto se van a adaptar perfectamente al equipo. De todas maneras, yo ahí en la descripción del video les dejo los enlaces para la compra de las memorias exactamente que funcionan bien en este equipo. Si de pronto no las pueden conseguir, ya podrían subir un poquito hasta la 2400 si es que no consiguen la 2133. Pero ya les dije, es recomendado comprar la DDR4 2133. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado todo este contenido. Si ustedes tienen este equipo, pues ya me pueden comentar qué cambios han hecho o qué cambios piensan hacer. Si les gusta también este tipo de contenidos, ya saben que se pueden suscribir a este canal. Es gratis la suscripción. Ahí en el botoncito rojo de acá debajito le pueden dar ahí en suscripción y activar la campanita para que estén informados de cualquier aporte futuro que se haga. Y si les ha gustado este video, también ya saben que pueden indicarlo con el pulgar arriba. Y después pues ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.